¿Me ves? Yep. Yo te veo. Excelente, nunca, no falló. Yay, soy de la Milagros. suerte. Sí, definitivo. ¿Qué Mm. tal? Pues sean todos bienvenidos a su podcast, gente. El día de hoy me encuentro con la nutrióloga. Ya habíamos quedado que múltiples empleos van a tener heredera animadora, bla, 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 gemela otaku, fan de Spy X Family y persona con más accidentes por minuto. No es cierto. Gracias. No te creas. La doctora Sharon Betsabe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Iba a agregar eso a los accidentes, pero ahorita me contaste justo que te entró jabón en el ojo. Sí, y el otro día me corté el Sí. cacho de yema, o sea, qué pics. ¿Qué? Sí, es que estaba cortando el pescadito y creo que estaba vivo, entonces se No. me movió el pescado y corté el dedo, o sea, no me corté el dedo completo, pero sí me corté un cachito de yema. ¿O no? Espero ser como las salamandras y que crezca. Un dedo nuevo. Un dedo nuevo, uy, evolución. Sí, sí, sí. Como viste la película de Deadpool. No, No, bueno, mala referencia, pero la igual le referencia. cortan como una mano y le sale una manita así toda chiquita. Así Sí, mero, me va a salir un mini dedo, un un mini mini dedito. meñique. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Aparte del ojo ardiendo un poco. Sí, ahí dispensen nada. No, muy bien, aquí ya, lista para platicar. Sí, sí, sí. Genial. De hecho, oye, es un tema muy interesante porque yo no sabía que te habías especializado como en esta parte de la diabetes, de la nutrición para gente que padece de pues esta enfermedad. Y se me hizo muy interesante porque pues es una de las enfermedades que más pues tienen más incidencia, sobre todo en México, ¿no? Sí, en general Entonces, en México, en toda América Latina, en general mm, en todo América, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, sí. De hecho, justo ahora que lo mencionas, había visto un dato de, pues no era de la OMS, sino era de, ahorita se me fue el nombre del departamento aquí de salud, que decía que entre los datos de diabetes, que entre más cerca del Ecuador es más propenso a... no es cierto, entre más alejado del Ecuador es más propenso, algo así. ujú. O no sé, tú corroboras ese dato porque no me acuerdo, ahorita me salió. Como que no me suena, pero ¿No? Maldito sistema nos quiere mentir. o sea, sí hay una predisposición genética, claro, Sí. pero sí, supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Como cualquier otra enfermedad, con una predisposición genética por raza y así. Sí, sí, sí. Pues bueno, la realidad es que esta enfermedad pues sí es una de las principales, sobre todo en México. Ujú. Y bueno, hablando como país, Estados Unidos pues también es una de las enfermedades y creo que va muy correlacionado con la parte de obesidad. Entonces no sé si ahí podríamos empezar como qué, qué es la diabetes, qué la puede Ujú. provocar, cómo pasa esto. Va. Pues mira, diabetes es una enfermedad multifactorial. La verdad es que hay varias razones, de hecho no todas son muy específicas sobre por qué desarrollamos diabetes tipo 2, pero las principales, al menos en México y en Estados Unidos, supongo, es por los hábitos en general, hábitos de alimentación, ejercicio, descanso, sueño, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la diabetes? Es por un mantenimiento constante y elevado de azúcar en sangre y que puede llevar a otras complicaciones diferentes en los diferentes órganos, principalmente ojos, riñones, hígado, etcétera, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo pasa esto? Específicamente hablando de diabetes tipo 2, los alimentos que comemos pues pasan al estómago para ser digeridos por nuestros jugos gástricos y estos viajan después al intestino en pequeñas partículas que en el intestino se absorben. Estas moléculas está el azúcar. Y estos nutrientes, como lo mencioné, pues son los estimulantes para que el páncreas, nuestro órgano, ¿cómo se dice? ajá. Estimule la La liberación de insulina. insulina. Ujú, Ajá. Y esta hormona es la encargada de darle chance, así oye, toc, dame chance de pasar a la célula, ¿no? Entonces, esta hormona es básica, o sea, es la que
la que es la llave para que entre la glucosa a las células y poder formar energía en ellas mismas, ¿no? Y en nosotros. Y entonces, esto es lo que pasa en un organismo normal. Pero en diabetes tipo 2 pueden pasar tres escenarios, que el primero sería que la cantidad de insulina no es suficiente para contrarrestar el volumen de glucosa que está ingresando al cuerpo. Ujú, La siguiente es que la insulina, sí hay insulina, pero el receptor de la glucosa falla. El que ujú, está chafa es el receptor, ¿no? Y la tercera puede ocurrir pues por ambas, o sea que no hay cantidad suficiente de insulina y el receptor falle. Y por lo mm, tanto, entonces la concentración de glucosa en la sangre se eleva muchísimo y el páncreas, al intentar regular y bajar estos niveles de glucosa, el páncreas se agota. O sea, como que dice, güey, ya te la bañaste, o sea, ya no puedo más, ¿no? O sea, ya no puedo generar más insulina y la insulina que estoy formando ya no es de calidad, ¿no? Entonces no funciona. Y por ello, pues, es ahí en donde se diagnostica diabetes, ya como tal, como ujú, condición clínica. Y para tratarla, los pilares básicos, pues, es alimentación, ejercicio y el uso o no uso de medicamentos dependiendo la fase en la que te encuentres. Pero lo base es alimentación y ejercicio. Entonces, pareciera que es algo muy sencillo, así solo come bien y hace ejercicio, ¿no? Pero lamentablemente en México el tema de nutrición, el tema de saber sobre cómo nutrirse termina siendo un privilegio, ¿no? Entonces, tenemos muchos mitos alrededor de la alimentación, muchos mitos alrededor de diabetes ujú. y mitos que siguen prevaleciendo, ¿no? Entonces, pues ya es nuestra chamba, nosotros como nutriólogos y los que nos dedicamos a educación en diabetes, pues desestimar todos estos mitos y abarcar una educación alimentaria más completa, ¿no? Y hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Sí, sí, sí. Pues Va, va, estamos va. hablando de que pues hay, o sea, dos tipos de diabetes principalmente, ¿no? La tipo 1 y la tipo 2. Ahorita nos vamos a enfocar más en la 2 porque Ujú, justo como mencionas es la, pues de la principal, la que más aparece como cuadro clínico para la mayoría de la población. La tipo 1 es básicamente lo mismo, nada más para ponerlo un poquito aquí en el contexto, sí, porque sí te quería preguntar más adelante. Sí, dependiendo del tipo de diabetes, el tipo de tratamiento va a ser diferente desde el punto de vista nutricional o si se tratan o de la misma manera, ¿no? Porque finalmente las dos implican esta acumulación de glucosa en sangre, ¿no? ujú, Entonces, ya sea por las vías que perfectamente explicaste, una es que las células no tengan estos receptores de insulina que ujú. permitan que la glucosa entre a la célula y la otra es que las células del páncreas están dañadas y no producen en absoluto insulina. Insulina suficiente. Entonces, eso hace que se acumule la glucosa en sangre, ¿no? Pues, por Eh, ejemplo, ahí el tratamiento en cuestión de alimentación es el mismo, o sea, no varía demasiado. Ahí okey. el tratamiento médico es lo que cambia. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, claro, porque no es lo mismo que sí la tengas y te pongan Y más que insulina, ¿no? ajá, y que medio Que te metan funcione. más insulina. Sí, sí, sí. Sí, Claro, claro, en claro. diabetes las primeras, es decir, cuando a una persona en México hay un diagnóstico ya como tal de diabetes tipo 2 que te Ujú, dicen, hoy te diagnostico con diabetes tipo 2, ¿no? Ese diagnóstico es algo tardío en general. Normalmente ya la persona diagnosticada ha vivido con diabetes o cursado con diabetes por al menos 2, 3 años antes de que haya el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo va a intentar hacer su chamba, hacer lo posible hasta que aparezcan síntomas marcados de diabetes. Entonces ya cuando te diagnostican es porque ya viviste con diabetes muchos años más. Y entonces las primeras líneas de tratamiento, lamentablemente en México y en el sector de salud, lo que pues no los espantan, ¿no? Así como ya no vuelves a comer azúcar y ya no vuelves a comer tortilla y ya no vuelves a comer plátano y ya no vuelves a comer mango, jamás, o sea, porque tienes diabetes y lo tienes prohibido, ¿no? Y entonces pues claro que se espantan, ¿no? O sea, como que no es, creo ujú, que no es la línea que se debería de seguir, pero bueno, es la que en México naturalmente fluye. Y y el primer tratamiento es con metformina. Metformina es un hipoglucemiante que se encarga de estimular
bueno, de bajar los niveles de glucosa en sangre para grandes rasgos. Ujú. Y ese es el primer tratamiento más alimentación y actividad física. Este, mm, Después de la metformina, como diabetes es una enfermedad crónica, es decir, cuando hablamos de una enfermedad crónica es que va a ser de por vida. Y aunque suene algo escandaloso, en cuestión de diabetes es bastante, se puede controlar, ¿no? O sea, se puede controlar esta enfermedad y se puede alentizar la aparición de complicaciones crónicas. Entonces, la base del tratamiento en diabetes debe ser el retraso o aparición de enfermedades crónicas eh, como cataratas en los ojos, enfermedad renal, hígado también, etcétera. O sea, como que todos tus sistemas logremos que se ralentice esa aparición o que no aparezcan síntomas de enfermedad crónica, ¿no? La siguiente, pues sería obviamente mantener niveles de glucosa más estables y sostenidos. Entonces, eso pues también es un trabajo complicado, o sea, para el paciente llevarlo a cabo, pues porque los pacientes pues tienen vida, tienen trabajo, tienen familia, otras prioridades, etcétera, ¿no? Y otra que creo que lo mencionabas al principio, que tiene que ver tal vez con obesidad o sobrepeso. Ujú. mm, Como tal, no es que si tienes obesidad o sobrepeso tengas más predisposición a tener diabetes. Puede ser un factor, pero no es el principal. Y puedes llevar perfectamente el control de glucosa y de tus medicamentos, etcétera, alimentación, sin necesidad completamente de bajar de peso. Pero puede pasar, o sea, pueden pasar los dos escenarios. Puede pasar que bajes de peso y puede pasar que no bajes de peso, pero aún así mantener niveles de glucosa estables. Y ¿y en qué íbamos? ¿Qué más? Bueno, Sí. y perdón, y en diabetes tipo 1, la primera línea de tratamiento es directo insulina. ¿Por qué? Porque en diabetes tipo 1 tú ya naces teniendo diabetes, o sea, tu Ujú. páncreas ya no funcionó, dijo, yo no rifo aquí y no funcionó. Esta enfermedad se diagnostica aproximadamente ya en la infancia. En la infancia y adolescencia es cuando se diagnostica diabetes tipo 1 Ujú. y es por lo mismo, niveles sostenidos de glucosa elevado en sangre, algunos otros síntomas como fatiga crónica, sed excesiva, ganas de orinar excesivamente. ¿Por qué? Porque como te da muchísima sed, tomas muchísima agua y esa cantidad de agua, pues obviamente la tienes que orinar de alguna forma, ¿no? Además, aunado a que como la orina también termina siendo o sea, como algo de desecho, ¿no? Entonces, el cuerpo va a intentar sacar esa glucosa excesiva también a través de la orina y por eso también les dan muchas ganas de orinar. Esos mismos síntomas los comparten también con diabetes tipo 2 y pero en diabetes tipo 1 como no, como ya naces con esa condición, no hay nada que rescatar del páncreas, por lo tanto es directo la aplicación de insulina exógena. Sí. De hecho, sí, el diabetes tipo 1 se le conoce como diabetes juvenil justo por esto que Ujú. mencionas. Y no sé si, creo que por ahí leí en algún artículo que a veces se llega a presentar mucho después de la adolescencia, pero normalmente sí, como dices, ¿no? El cuadro o la detección de esta enfermedad pues va en los primeros años de vida, ¿no? Y la tipo 2 ya va, pues se puede ser de los viejitos, ¿no? Pues ni tanto, la Bueno, verdad ni es que tanto. sí, ya a partir no sé, el paciente más joven con diabetes tipo 2 que hemos diagnosticado, pues ha tenido 28 años, entonces, pues así que te digas, soy viejito, pues ni tanto, ¿no? O sea, si de los 30 para Sí. arriba se comienza a hacer el diagnóstico. Creo que la edad media en México de diagnóstico actualmente es como, creo que de 55, 60 años más o menos. Ujú, exacto. Es cuando te dicen, ya tienes diabetes, ¿no? Entonces, y ya empieza el tratamiento. Ujú. No sé si has observado, por ejemplo, ahorita que tienes los pacientes con diabetes, ha habido, por ejemplo, eso era lo normal, ¿no? Que antes era una enfermedad que era para después de los 45 años, o sea, como Ujú. que todo esto, ¿no? Se puede decir que la población más afectada, pero sí ha ido disminuyendo la edad, o sea, como que ha Sí, claro. aparecido más pronto la enfermedad que en años anteriores, por ejemplo. Sí, la verdad es que sí, se ha acortado la edad en la que se diagnostica,
¿Por qué? Porque por los hábitos de alimentación. Entonces, si de por sí ya tenemos una carga genética compleja en México, es decir, todos en México conocemos o tenemos un familiar con diabetes que vive con diabetes, ¿no? Entonces, todos tenemos una carga genética importante para desarrollarla. Entonces, haz de cuenta que la carga genética es el arma. Ahí tienes la pistolita, ahí está, tus genes. Pero el gatillo son los hábitos. ¿Qué es lo que lo dispara o qué es lo que va, va a propiciar ese diagnóstico o el desarrollo de la enfermedad? Tus hábitos. Los hábitos es el gatillo. Y hábitos no solo me refiero a alimentación y ejercicio, también tu calidad de sueño, la gestión del estrés, este, actividades recreativas, sociales, etcétera. O sea, todos esos hábitos intervienen. Por eso se dice que es una enfermedad multifactorial. No solo depende de una cosa, ¿no? No solo depende de que comas azúcar, sino depende de muchas otros factores que son complejos. O sea, la realidad es que es una enfermedad compleja y difícil para el paciente, ¿no? Entonces, este, lo ideal es que se abarque todos esos ámbitos, pero pues como te mencionaba, pues el sistema de salud en México, el público, pues es complejo también, ¿no? Entonces no es fácil atender todas esas necesidades a la vez. Y entonces en lo que más se abarcan, pues es en lo que sí se puede contabilizar o contar, que es alimentación y ejercicio. Y creo que aquí queda perfectamente retratado, ¿no? La parte de como de cuáles son las causas y por qué justamente en México se vuelve como un cóctel perfecto, ¿no? Sí, un cóctel. De factores, ¿no? O sea, uno es la nutrición, que pues realmente las vidas ahora más aceleradas, sobre todo en ciudades, pues no te permiten como esta alimentación correcta, como fijarte tanto en estos hábitos Sí. alimenticios, ¿no? Y por Y ejemplo, ahorita de que mm, mencionabas como la edad de diagnóstico actual, que van siendo más jóvenes cada vez, es porque estas personas jóvenes, cuando fueron niños, la forma de alimentarse fue a base de productos industrializados. Es decir, los papás de esos niños que ahora tienen 35 años, vivieron en esta época de competitividad, ¿no? De muchísimo trabajo, horas extenuantes, no hay, pues, tal vez bajos recursos, entonces, evidentemente, la alimentación, pues, terminaba siendo segundo plano, ¿no? Entonces, lo que era más fácil comprar era las lechitas de Alpura, incluso los desayunos del DIF eran eso, lechitas de Alpura súper azucaradas con un panqué y un nito, ¿no? ¿Cómo se llamaban estos? De sí, 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 los chocolate. de Bimbo. Ujú. Ajá, los de Bimbo, ¿no? Y aunado a eso, pues llegar a casa y las aguas de fruta, pues súper azucaradas, siempre había refresco en la mesa, siempre había postre, incluso se premia con postre, ¿no? Te acabas toda tu comida y te doy postre, ¿no? Entonces, pues esta condición de sí acabar de tu comida, pero porque sabías que había un premio, ¿no? Sí. Y ese premio era algo dulce. Y los fines de semana, pues ni se diga, ¿no? Refrescos, papitas, gansitos, paletas, todo con azúcar, todo lo había y era con azúcar. Entonces, pues en esta etapa de crecimiento, pues claro que es un boom de azúcar para el páncreas, el cuerpo de un niño chiquito y de un adolescente pues se va adaptando a, a estas concentraciones de azúcar y haciendo lo mejor que puede, ¿no? Pero pues llega un punto en el que el páncreas dice, no, pues yo ya cumplí mi misión en esta vida, ¿no? Y entonces aparecen estos síntomas de cansancio excesivo, pues ¿por qué? Porque como aunque tú ingreses azúcar, aunque tú consumas azúcar, la célula no es capaz de recibirla, entonces tu cuerpo sigue teniendo cansancio y le sigue faltando energía porque él no la está recibiendo adecuadamente, ¿no? Y se sienten cansados, tienen mucha sed, mucha hambre, pues como obviamente no entra la energía, pues tienen mucha hambre, comen más. Ese, ese, ese exceso de comida que ingieren, pues evidentemente también impacta en su peso y por eso desarrollan diabetes. Digo, desarrollan sobrepeso u obesidad. Entonces, creo que ahí entonces es el cambio. A veces en muchos pacientes desarrollaron primero diabetes y después obesidad. No por obesidad desarrollan diabetes. Mm, ¿Sí me ok. explico? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, no en todos los casos, pero sí llega a pasar eso. Mm. Sí,
Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho hasta debe ser como algo psicológico, ¿no? Así como esta parte de me voy a premiar, ¿no? Y hasta como de adulto lo haces, de Sí, claro. decir así como de, no sé, me fue chido en el trabajo, me voy a ir en el mejor y peor caso, tal vez, es decir, me voy a ir a comprar un chocolate a la tienda, ¿no? Un Dairy Queen o algo por el Ajá, estilo, ¿no? exacto. Sí, tendemos mucho a hacer, como a premiarnos, ¿no? En ese Sí, sentido, y de nos de que premiamos la normalmente con cosas comida dulces. de que la comida la vemos como premio y castigo, ¿no? Donde el premio son cosas dulces, cosas fritas, cosas, industrializadas, Sí, y el castigo son las verduras. es una lechuga. Ajá, es una lechuga. Y digo, y Sí, está mal, ¿no? Tenemos una mala concepción de los alimentos, pero, pues, es la forma en cómo nos hemos ido educando. sí. De hecho, era algo que hablábamos el podcast pasado, ¿no? Al final no hay alimentos buenos ni malos. El Sí, problema es que la percepción que tenemos de la alimentación está mal concebida, ¿no? O sea, está sí, bien, te puedes echar tu chocolate, pero obviamente todo en exceso va a ser malo, ¿no? Y si sí, te y estás cualquier cosa, premiando ¿no? Ajá. por cada cosa buena que haces en el día, pues obviamente no está chido, ¿no? Oh, me desperté, yay. Sí, chocolate. Chocolate. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es justamente, pues, la forma en cómo nos han educado que cuando se requiere, entonces, el tratamiento en diabetes para en el tema de alimentación, pues, resulta muy difícil, o sea, resulta muy, muy complejo, aunado a los mitos que hay sobre diabetes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que ya viven con diabetes, pues claro que pasan por un duelo, ¿no? Un duelo en el diagnóstico en donde piensan que ya me dio diabetes, ya me voy a morir. Entonces, es, Sí, y no, y es triste, ¿no? O sea, es triste porque pues no pasa, o sea, no es que te vayas a morir por diabetes, simplemente que necesitamos controlar los niveles de glucosa, pues para que no tengas otras comorbilidades. claro. Y pero sí resulta ser muy complejo porque en la consulta básica con los médicos, pues lo que te mencionaba, les prohíben muchísimos alimentos. Durante muchos años el tratamiento en diabetes era cero azúcar, cero plátano, cero mango, cero tortilla, o sea, come lechuga, ¿no? Y pues Ujú. claro que termina siendo una alimentación bien triste, muy pobre en nutrientes, no sostenible en el tiempo porque pues nadie, o sea, pues obviamente no, pues están tristes, ¿no? Entonces, pues terminan dejando ese tipo de tratamientos tan restrictivos para regresar a Sí, los hábitos anteriores, ¿no? Y no porque no se quieran, no porque no se quieran cuidar, no porque no valoren su vida, simplemente pues porque hay una etapa de depresión importante en donde es difícil controlarlo, ¿no? sí. Y ¿y qué más? Pero pues ya la verdad es que las técnicas actuales o las guías actuales de diabetes nos sugieren o nos indican que no hay alimento prohibido un paciente que está diagnosticado con Mm, diabetes, ¿no? Tal vez al principio si hay una cierta restricción de algunos alimentos, azúcares simples, harinas refinadas, etcétera, y a ujú. productos como hamburguesas y así industrializadas, Sí, pero no es por siempre, ¿no? O sea, solamente es un periodo en lo que estabilizamos la glucosa y buscamos estrategias que en ese paciente nos ayuden a mantener niveles de glucosa estables. Entonces, al principio tal vez sí puede ser algo abrumador, pero eventualmente mejoran mucho y entonces ya pueden ingresar los alimentos que sí les gustan mucho, pero ya en la frecuencia y en la cantidad que se sugiera, sí, ¿no? sí, exactamente. De hecho, bueno, ahorita también un poquito regresando, sí, me gustaría entrar a esa parte de los alimentos, porque hay como una clasificación, ¿no? De consumo libre, restringido, bla, 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 Ajá. que igual tú sabes más que yo, pero sí me gustaría resaltar el hecho de que estos multifactores te lo pueden provocar también, forman parte como de la prevención, ¿no? Entonces, Ujú. hablábamos mucho de la alimentación, hablábamos mucho de la cuestión socioeconómica, que es muy importante, que Ujú. también sería todo un tema para discutir Sí, sí, en sí, este sí. tipo, sobre todo de enfermedades, ¿no? Y la parte del estrés, que yo creo que también es algo que puedes como autorregular, ¿no? Esta parte del estrés es muy importante porque ya no me di a la tarea, pero no sé si tú tengas algún dato y si no está bien. Pero no sé si pospandemia también se dispararon mucho los casos,
traté de buscar algún artículo científico acerca de eso. Me dio la curiosidad cuando estaba leyendo del tema, porque ya tenía años que no veía nada de diabetes desde que llevé bioquímica. Entonces Ah, han pasado 12 años de eso, más. 84, ¿no? Ah, no es cierto. 84 años después. Hace 84 años. Y y me puse a pensar justo en podría ser en esta correlación, pero bueno, el estrés es importante y creo que me gustaría resaltarlo antes de pasar al siguiente tema, porque también me acordé mucho, y esta es una experiencia personal, yo tengo parientes diabéticos, ¿no? Directos, ¿no? Mi abuela tenía diabetes Ujú, y muchos de mis tíos tienen diabetes, ¿no? ujú, Y yo le pregunté una vez a mi mamá cómo le dio diabetes a mi abuelita, ¿no? Y me dice que le dio después de que mi abuelo murió. Entonces, supongo que fue o sea, y mi abuelo murió cuando mi abuela tenía 80, ¿no? Entonces, ujú. supongo que un evento traumático con un estrés grande, pues, te puede, como dices, ¿no? También, disparar esa pistola genética, ¿no? Que tienes por ahí. Entonces, Sí, o sea, normalmente es porque, como lo habíamos platicado, o sea, a tu abuelita específicamente en ese caso, este, se disparó o dio el diagnóstico ya que falleció tu abuelo. Pero eso implica que tu abuela ya vivía con diabetes muchos años atrás. Pero mm, como estaba al pendiente de tu abuelo y de su cuidado, etcétera, pues se bloquean, ¿no? Se bloquean ellos. O sea, no significa ya, que nunca tuvo síntomas o que nunca, o que no tenía diabetes sí, antes, sino que hasta ese momento eh, se descarga ujú, y entonces pues reacciona que ella también está enferma, ¿no? claro, Y que estuvo enferma mucho sí. tiempo antes. Sí, y aparte, bueno, también sumado que antes toda esta información, pues, no estaba tan accesible, ¿no? Sí, Entonces, no. y era mucho esta cultura de: "Me siento mal, no importa, hay que seguir trabajando", y Ujú. como no tener como este self-care, ¿no? Pues Sí, de eso. algo me de morir, etcétera, ¿no? Ah, sí, exacto. El O se tema me pasa el rato. sí, el tema con diabetes es que mm, es que si no se trata, o sea, que si no se controlan estos niveles, al final no terminas teniendo enfermedades relacionadas con el diabetes, pero no por la diabetes en sí, sino que por el mal control, la mala gestión de tu tratamiento, entonces terminan afectándose otros órganos. Entonces, la principal en México es falla renal. Y falla renal es una enfermedad carísima, o sea, carísima para el sistema de salud pública, carísimo de forma privada. Entonces, termina siendo algo muy costoso emocional y económicamente hablando, ¿no? Entonces, siempre les digo, va a salir más barato que comas mejor, que cuentes bien tus carbohidratos, que aprendamos a evaluar cómo te puedes alimentar mejor tú con la condición económica con la que te encuentres, siempre va a ser más barato invertir en eso que a la larga pagar tratamientos renales. Sí, claro. Ujú, Sí, 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 aparte, también creo lo mencionabas al principio, bien lo mencionabas, la diabetes lo único que va a hacer es desencadenarte las otras enfermedades. ujú, O sea, en sí la consecuencia la vas a ver en otra enfermedad, ¿no? Que puede ser mm, justo enfermedad renal, o enfermedad en los ojos, o el pie, hepática, etcétera, o del pie diabético. etc., todo esto, ¿no? Entonces, no sabes en la lotería de todas esas posibilidades de otras ¿Qué enfermedades, te va a tocar consecuencia a de ti? diabetes, que te va a tocar, ¿no? Entonces, pues sí es una enfermedad bastante, pues, difícil no diría de prevenir, pero difícil como de saber cuándo, en qué momento y cómo y qué te va a afectar, ¿no? O sea, Sí, es un por poco eso la una base, caja de Pandora. sí, por eso la base del tratamiento, como bien mencionas, también es algo es también preventiva, ¿no? Ujú, Entonces, el tratamiento alimentario de una persona, de un paciente que vive con diabetes no es distinto del que deberíamos de seguir la mayoría. Bajo consumo de azúcares, cuidado con los procesados, hacer actividad física, gestión del estrés, o sea, todas esas, em, ¿cómo se dice? Todas esas recomendaciones o ujú, tratamientos no son distintas de cualquier otra persona que no padezca diabetes. exacto. Sí, sí, sí. Que justo es uno de los puntos que quería tocar, tal vez un poquito más adelante, pero lo podemos de una vez platicar, esta parte de la prevención, ¿no? O sea, yo pienso, y esta es opinión personal, ¿no? Asume que puede pasar. Entonces,
es como de cuídate, no es como el hecho de, no, en mi familia nunca pasó y nunca ha pasado, pues es que tal Sí. vez no lo sabes, Sí, ¿no? probablemente no lo sepas. Y además los hábitos de alimentación de tus abuelos, de tus papás, son bien distintos a los tuyos, ¿no? Ujú, Entonces, lo puedes desarrollar, claro que sí. No, no necesariamente porque no, tu familia no padeció o padezca diabetes, no la vas a desarrollar tú. Y más en México, ¿no? sí, Y con los hábitos que traemos y el estrés que traemos, etcétera. Y, pero sí, o sea, el control de alimentación no necesariamente tiene que ser con alimentos costosos, con alimentos exóticos, ni nada por el estilo. La verdad es que tenemos una ventaja en México que es como la diversidad en alimentos que podemos obtener de forma económica. ujú, La básica pues es el huevo, digo, a veces no es tan barato como uno piensa, pero la más básica es el huevo, la leche, quesos frescos, rancheros, los cereales, pues arroz, tortilla, papa, frijol, lentejas, o sea, todos esos granos que se consumen en México ujú. y que no están prohibidos en pacientes con diabetes, ¿no? Y frutas también tenemos un montón y ninguna tampoco está prohibida para pacientes con diabetes, ni el plátano, ni el mango, ni la sandía, que muchos años se tenía esta idea de que no deberían consumirlo las personas con diabetes, ¿no? Pero pues no, está ya demostrado que no, que, que sí pueden, ¿no? O sea, que sí pueden comer de todo, solamente con ciertos volúmenes, ciertas cantidades. En frutas principalmente lo que buscamos es, entre más madura esté una fruta, pues más cantidad de fructosa tiene y por lo tanto más se dispara más rápido la glucosa en sangre. Entonces buscar frutas que no sean tan maduras, o sea, como más bien estrategias. En diabetes es más bien buscar estrategias y combinaciones de alimentos que nos ayuden a mantener y sostener la glucosa controlada. Sí. Justo ahorita mencionaste una palabra clave y no hay que te dispare el azúcar rápidamente. Entonces, Ujú. no sé si nos vamos a poner un poco más técnicos en este asunto, ¿no? Pero creo que en esta cuestión especialmente el índice glicémico es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a entrar a Sí ñoñar. y no. Sí, ¿no? Ok. Sí y no. ¿Podrías dinos qué es el índice glicémico, perdón? Es Y por como... qué sí, por qué no, porque yo lo pensaría que sí. Y ahorita te digo por qué, pero a ver, dime, dime tú. El índice glicémico, si no mal Sí, recuerdo, es como la capacidad que tiene un alimento de elevar tu glucosa en sangre. exacto. Ujú, sí. Exacto. Entonces, sí hay, en las frutas principalmente, se divide entre muy bajo, bajo y entre muy bajo, bajo y alto índice glicémico, ¿no? Ujú, Entonces, en muy bajo, por poner un ejemplo, tenemos los frutos rojos, las fresas, las frambuesas, las blueberries. En bajo tenemos el melón, la piña, algunas otras frutas por ahí, y en muy alto tenemos el plátano y el mango. Entonces, todas son frutas, todas tienen propiedades, todas tienen nutrimentos, todas tienen fructosa, pero el mango y el plátano tienen más volumen de almidones, entonces tienen más capacidad de elevar la glucosa en sangre, tengas o no tengas diabetes. Esa es la naturalidad. sí, Ahora, eh, cuando estas dos frutas se encuentran en su estado máximo de maduración, pues también tienen más contenido de fructosa, que es el azúcar natural de la fruta. No es mala ni nada mientras esté en la fruta, ¿no? Este, y, y entonces lo que se buscaría en un paciente con diabetes es que estas frutas las consumamos de forma menos madura para que no eleve tus picos de glucosa en sangre y si ya la consumes madura, tal vez no sola, sino combinarla con ya sea grasas o proteína. Entonces, ujú, grasas nos referimos a nueces, almendras, cacahuates, las puedes combinar y proteínas y o proteínas como el yogurt, el queso cottage, el kefir, o sea, algo como una cobijita, ¿no? Que los arrope. Entonces, al momento de masticar y comer, esas grasas y esa proteína crean una capa en el estómago que impide que la fructosa llegue más rápido a la sangre. ujú, sí, 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 sí. Pero, o sea, aunque sí es importante el índice glicémico para ciertas cosas o ciertas estrategias, no es lo más importante. Ok. Ok, yo hubiera pensado que justo alimentos que tengan azúcar, pero que tengan estas moléculas que bloquean como la absorción, Ujú.
no me acuerdo exactamente el nombre, ya tiene también años que no, pero son de liberación, como de liberación controlada, se puede decir, ¿no? De Entonces, el liberación índice prolongada. Ajá. glicémico, ajá, no sube tanto, aunque tengan el potencial, justamente porque están como encapsuladas, ¿no? Entonces, y aparte se libera poco a poco. Poco a poco, Entonces, te lo exacto, mantiene como en un cierto nivel y no de golpe te lo manda a la luna. exacto. Por ejemplo, hay un Pero sí. ejemplo bien claro, es el jugo de naranja versus la naranja completa. Mm, sí. Entonces, en el jugo de naranja, los jugos y sí, los jugos principalmente de cualquier fruta, pero específicamente de la naranja, que es lo que más se consume en México, es en el jugo, pues, extraes el jugo de la naranja, pero dejas afuera toda la fibra, la pulpa, el pellejito, etcétera, ¿no? Todo como lo del gajo lo dejas fuera y entonces cuando tú consumes un jugo, aunque sea natural y procesado también, entonces no hay esa barrera justamente, no hay esa barrera que contrarrestre, perdón, la entrada de glucosa a la sangre. Sí. Entonces, en la fruta completa, si tú te comes el gajo, lo masticas, hay un proceso de masticación, de deglución, etcétera, ahí sí hay una barrera, una fibra que ayuda a que esa glucosa no llegue tan rápido a la sangre, sino que haya un procesamiento a nivel gástrico, intestinal, etcétera, ¿no? Eso también pasa, por ejemplo, con los carbohidratos, con las fibras insolubles, como la tortilla, la papa, por ejemplo, pues es mejor si la consumes con todo y la cáscara, este, ¿cómo se llama? La tortilla, la papa, el frijol, la lenteja, el garbanzo también tienen esta fibra, estas moléculas grandes y pesadas de carbohidratos, pero que son de absorción lenta. Entonces, el Ujú. frijol y el garbanzo no te van a disparar la glucosa así tan rápido, sino que son de liberación prolongada. Sí. Sí, sí, sí. Pues creo que ya estamos hablando mucho de los alimentos, entonces vamos a entrar a esta parte, ¿no? Lo que habíamos hablado, que igual creo que también es o puede ser como una perspectiva antigua de la alimentación durante la diabetes, Ujú. pero se hablaba mucho de estos alimentos de consumo libre, de consumo controlado y ocasional, ¿no? Así como de que estos, cómete los que sean, no, no es cierto, no tanto así. Estos, pues, a veces, y estos, pues, así como muy a veces, ¿no? Entonces, Ajá. no sé si sigan manejándose esta estructura y si me puedas explicarnos bien, ¿cuáles son o sea, qué tipo de alimentos cae en cada categoría, ¿no? Y por qué es importante, pues, esto sobre todo para, pues, el control de la diabetes. Por ejemplo, ahí en esta categoría de libres, ¿tú qué encontraste? Pues, verduras, Ujú. obviamente lechuguita, todas las hojas verdes sorprendentemente encontré por ahí, algo justo lo que mencionaste, el frijol y eso, y a mí no, como que dije: tiene Libre, mucho libre, almidón". no. Libre, libre, como que siento que no. Sí, Nada más lo no. encontré en un lugar, pero para mí sería las proteínas, o sea, pensando como químico en alimentos, Ajá. serían proteínas, las carnes, eh, las verduras, que Ujú. también, no tienen bueno, no tienen tanta azúcar, se puede decir. Ajá. Y ahorita no se me ocurre otra idea. Pues alguna fibra que no sea que no puedas, pues, que tus enzimas no puedan cortar. No, es que no quería sonar tan así. Pero que no puedas No, pues, absorber, pues, ¿no? O sea, ya. fibras que no te aporten, pues, Ajá. azúcar, ¿no? Lo que decías, estas moléculas pesadas que no pueden ser como digeridas. Pues mira, por ejemplo, ya no se sigue realmente esa línea, pero Ujú, en alimentos libres, pues creo que se tendía mucho a decir que de alimento libre las verduras que tú quisieras, ¿no? Entonces, pues puede que sí, puede que no, pero la realidad es que si tú solo comes verduras y las verduras son libres y solo te llenas de verdura, entonces al final del día tampoco te estás nutriendo. sí, Las verduras tienen sus beneficios, tienen fibras, tienen minerales, etcétera, pero no son alimentos completos, entonces necesitas de todos los otros grupos de alimentos para llevar una nutrición completa. E incluso en diabetes, no es que tengas que dejar los carbohidratos o tengas que dejar el azúcar, de todas formas los necesitas para otras funciones. sí. Claro, controlados, pero para otras funciones. Además de que si tú dices libremente, que me ha pasado en algunos pacientes, libremente Ujú, puedes comer las verduras que tú quieras,
llegan a consulta con una distensión abdominal horrible ¿O porque no? hay una sobrefermentación bacteriana. Entonces, o sea, por eso te digo, todo en exceso, pues nada es libre, o sea, todo debe ser Mm, medido, calculado o más o menos, ¿no? O sea, y además porque se tiende mucho a utilizar las verduras, por ejemplo, como para tapar el hambre. Entonces, si mm, una persona con diabetes, que el síntoma es justamente que tengan mucha hambre o que sí, que tengan hambre constantemente, tú le dices, come verdura, pues entonces no están comiendo verdura porque les hace bien, están comiendo verdura para tapar el hambre y entonces eso ya es una conducta de riesgo. sí. Entonces, nada es libre, nada es como, o sea, sí, en realidad nada es libre, de la cantidad que tú quieras, o sea, Sí. no, tiene que ser medida y controlada para que justo en diabetes, hablando específicamente de esta condición, pues sigas teniendo nutrientes para que tu cuerpo siga funcionando. Digo, al final del día no sirve tu páncreas, pero pues también tienes otros órganos que hay que cuidar. Sí, claro, claro. Voy a corregir aquí porque ciertamente tenía aquí en las notas de los artículos que sí es cierto, los carbohidratos con bajo índice glucémico, como frijol y todas estas semillas son de los que son controlados. Más bien yo me refería a los frutos secos. Y de hecho, aquí voy a aprovechar y te voy a preguntar Ajá. dos cosas, ¿no? Porque encontrar que los frutos secos sí entran como esta categoría de libre, Ujú. que no sé, ¿No? Sí. no. Y de hecho te lo iba a preguntar porque esto lo encontré en un artículo de una de nutrición y dije, los frutos secos, bueno, yo desde el punto de vista químico dije, pues tienen más azúcar porque está No, toda tienen más concentrada. grasa. Sí, pero también, por ejemplo, al quitarles el agua, pues en vez de comerte, no sé, 5 Ah, uvas, es frutos más secos fácil. te refieres a las uvas pasas, al Ay, dátil, yo al me imaginé deshidratado. eso, Ah, ya, ya, ya. o frutos secos, ¿a qué se refiere Ajá, no, en, en en nutrición? nutrición, frutos secos nos referimos a las nueces, pistaches, cacahuates, Con almendras. razón, ok. Ajá. Ya ves, Y, ahí estábamos hablando ajá, 2 idiomas dos diferentes. idiomas distintos. Ajá. Ok. Pero sí, efectivamente, o sea, lo que tú te referías a frutos secos como fruta deshidratada, evidentemente no se recomienda en pacientes con diabetes porque, exacto lo que acabas de decir, a quitar el agua dejas concentradas las moléculas de azúcar y por lo tanto llegan más rápido al torrente sanguíneo. Ujú, Y los frutos secos a los que se refería el artículo, se refiere a nueces, almendras, pistaches, etcétera, son mm, oleaginosas. Digo, sí. perdón, sí son, Sí, son sí, sí, productos con grasa, ¿no? sí. Y tampoco son libres porque de todas formas pues tienen una cantidad considerable de calorías en poco volumen. O sea, son energéticamente hablando, tienen mucha energía en poco volumen. Entonces Ujú, tampoco es que puedan ser comidos de forma libre pues porque vas a elevar tu ingesta calórica y vas a decir, pues, ¿por qué no bajó de peso o por qué subí de peso si solo como nueces? Pues el que sea saludable no significa que sea libre. ya. Sí, sí, sí. Sí, no, yo no lo había pensado, pero sí, o sea, ahora que lo mencionas, pues tiene sentido, ¿no? Y bueno, tiene sentido que lo manejen como libre, entre comillas, Ujú, por el hecho de que justo una nuez, una almendra, pues no tiene azúcares ujú. libres, entonces tiene más como masticar un tronco. Grasita, ajá. Sí, 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 sí. Y Algo tiene así. sus beneficios, ¿no? O sea, Ah, claro no, que sí, tiene claro. beneficios y todo, pero pues no, o sea, ni siquiera, Sí, o sea, hablando de términos de diabetes y no diabetes, ningún alimento es libre. O sea, sí, sí, sí. no podemos manejarlo de esa forma. A eso sí, podemos manejar alimentos de forma moderada, ¿no? Ujú. Sí, ¿Qué claro. alimentos entran en forma moderada? Pues ultraprocesados. Y ultraprocesados nos referimos pues a hamburguesas tipo McDonald's, pizza, frappés, estos que tienen un chorro de azúcar y calorías en el Starbucks. O sea, alimentos con alta cantidad de calorías provenientes de grasa saturada y azúcar refinada. Esos son Ya, los que esporádicamente podríamos estar consumiendo. sí. También, por aquí, y bueno, un poquito regresando a anterior, tal vez entra en estas 2 categorías justamente. Y esto es algo que no encontré, los lácteos. Los Ujú, lácteos, ¿en dónde o sea, no me refiero a tomar leche, ajá, sino me refiero a productos lácteos, o sea, queso, crema, ujú. yogur, ¿en dónde entrarían estos productos?
Hablando de nutricionalmente, pues No, o en sea, ¿sí se productos. recomendarían para un paciente con diabetes? O Sí, sea, claro, sí, sí, sí. ¿sí? Serían moderados, supongo, Sería, o... no, incluso de forma diaria sí pueden comer queso, o sea, también hay que ver el tipo de queso, ¿no? O sea, por ejemplo, el más común en México es el Oaxaca y el panela y el ranchero. Los tres, la verdad es que se pueden consumir perfectamente bien en todos los días, no sé, unas quesadillas en la noche o un sándwich de queso panela en la mañana, o sea, sí se pueden consumir, no contienen, sí contienen carbohidratos, o sea, pero no propiamente azúcar. Entonces, son productos de origen animal, o sea, sí se pueden consumir y entran dentro de una dieta perfectamente recomendada, ¿no? Y leche sí se recomienda también, digo, dependiendo del paciente, ¿no? Hay quienes ya no Ujú, les gusta o así, pero si les gusta, sí la podemos considerar. Y dependiendo del estado de nutrición en ese momento del paciente o de los objetivos que tengamos con el paciente, pues se recomienda una leche entera o descremada o deslactosada o descremada y deslactosada ujú. y ya. Ok, ok, perfectísimo. Sí, tenía esa duda porque no encontré, de hecho, una referencia acerca del consumo en diabetes, por ejemplo, de lácteos, ¿no? Y se me hizo curioso porque, como mencionábamos, pues tienen azúcar, tienen lactosa, pero muchos Pero, productos ya están fermentados, ajá, entonces sí. ya esa lactosa, pues, fue Pues realmente no, a no, otro lado, no, ¿no? no impacta, ¿no? Y Sí. de hecho el producto que más utilizamos, pues actualmente vendría siendo el yogurt. Sí. Entonces, el yogurt es un lácteo, pero ya está básicamente, es un producto fermentado, ¿no? Entonces ya no Ujú, tiene lactosa. Y de sí, todas formas, la lactosa en sí, pues no es que impacte en los niveles de glucosa en un paciente con diabetes. claro. Sí, sí, sí. Caso, ahorita mencionas justo la leche deslactosada, me gustaría hacer ahí una nota, porque mucha gente piensa que no tiene lactosa y es correcto, no tiene lactosa, Pero le agregan pero, encima, más bien. pero lo que hacen es, la lactosa es una molécula que está formada por dos azúcares. Ajá. Entonces, lo que hacen es romper la lactosa, que es justo por eso eres intolerante a la lactosa, porque no la puedes partir, por así decirlo, Ujú. de manera coloquial. Entonces, lo único que hacen es partirla por ti en la leche. Entonces, no es que le estén quitando azúcar, es nada más que están haciendo el proceso de Digestión. enzimático por ti, exactamente. Sí, sí, sí. Por eso Eh, sabe más dulce. Entonces muchos Ujú, pacientes refieren, por es eso que la sabe más dulce. deslactosada sabe más dulce. Yo pues sí, porque ya rompieron la molécula. Sí, Entre justamente, más chiquita exactamente. esté la molécula, pues más dulce te va a saber. Pero por Ujú, ejemplo, ya hay otros procesos muy interesantes para deslactosar leches, que ujú, la más nueva, o bueno, de la nueva tecnología, por así decirlo, es de las Lala 100 de 54 gramos de proteína de tapita gris o así. ajá, Ya utilizan otros métodos de deslactosado, que es a través de membranas en lugar ujú, de utilizar enzimas. sí, Y eso las hace muy ricas porque como tienen más cantidad de proteína, entonces son más espesas y se parecen en consistencia a las leches enteras, pero no saben dulces porque no le agregan enzimas. sí, 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 sí. Ujú. Sí, se usan procesos de microfiltración. Ajá, eso. Entonces, sí. Eh, bueno, ahorita mencionabas mucho de los jugos y eso también es un tema porque vi por ahí varios también videos de esto de diabetes y decían justo lo que mencionabas, ¿no? O sea, las frutas no están prohibidas, ¿no? Pero, por ejemplo, tu porción es una naranja, ¿no? Pero ¿por qué el jugo no? O sea, aparte de lo que ya nos explicaste de que pues no quitan la pulpa y que realmente concentran el azúcar literal con agua, Ujú. es que también el jugo está hecho con más, man, o sea, una naranja no te alcanza para hacer un jugo, tienes que meterle Sí, dos o no, tres. tienes Entonces que ahí ya meterle. rompes la por proporción. En ese sentido, ¿cuáles sí serían alimentos que de verdad deberías como controlar en la diabetes? O sea, como que digas, bueno, pero no lo hagas mejor, Jugos. Jugos, aparte de los jugos. jugos y licuados de fruta, es decir, Okey. estos batidos muy famosos, smoothies muy famosos que se hicieron muy famosos justamente hace algún tiempo, en donde Ujú. licúas con leche o yogur todas muchas frutas como papaya, fresa, etcétera, plátano y así, y además encima le pones fresas y partidas, ¿no? Entonces, los licuados
también justamente lo que hace la licuadora es hacer el proceso de digestión de tu estómago. Entonces, al momento de licuar, tú ya rompes todas esas moléculas y cuando te lo tomas, entra más rápido la glucosa en sangre. Entonces, yo en pacientes con diabetes sí limito el consumo de licuados de fruta, no solo jugos de fruta, sino licuados a base de fruta. Y Mm. por la misma condición, ¿no? O sea, entra muy rápido al cuerpo. También lo que limitaría sería el consumo de miel de abeja, aunque es natural, aunque es algo que pareciera que es muy sano, no es lo más aconsejable en pacientes con diabetes el utilizar maples, o sea, así como siropes y miel de abeja, ¿no? Ujú. Y ahí, por ejemplo, entra en una categoría especial la miel de agave. La miel de agave es algo que sí podríamos estar considerando como en pequeñas cantidades como para endulzar si quieres, Ujú. pero ¿por qué sí la miel de agave? Porque la miel de agave no dispara los picos de glucosa. La miel normal, la miel de abeja sí hace esto, o sea, ¡pip! Y baja. Y la miel de agave sube, pero se sostiene. Ujú. Y Ese es- entonces esa sí la podríamos utilizar. Los edulcorantes artificiales Iba a como, preguntar eso. ajá, Adelante. edulcorantes como los que se venden en Splenda, etcétera, o sea, fueron específicamente diseñados para pacientes con diabetes, Ujú. justamente porque para poder endulzar el alimento y para poder no generar estos picos de glucosa. Ahora, tiene ciertas desventajas. ¿Por qué? Porque un gramo de Splenda, ejemplo, un gramo de Splenda es 150, 200 veces más dulce que un gramo de azúcar normal. Entonces, Mm. palativamente hablando, tú sigues estimulando el sabor dulce de tus alimentos. Entonces, no te dispara niveles de glucosa, pero sí te dispara de todas formas la generación de insulina en el páncreas. O sea, dispara la misma cascada de señalización, ¿me explico? Sí. Este, pero también tiene otros efectos adversos, como que si sobreestimulamos, o bueno, más bien si consumimos demasiados edulcorantes, eh, también lastimamos nuestra microbiota intestinal. Entonces, el intestino tiene muchas bacterias, ya sabemos, y bacterias buenas, bacterias malas, pero los edulcorantes lastiman esa microbiota intestinal y también dependiendo del tipo de edulcorante, como el maltitol, los que terminen en ol, el maltitol, los polioles en general, también desencadenan trastornos gastrointestinales, principalmente diarreas. Entonces, pues tampoco queremos. Sí. Bueno, claro, también ahí debería, por, bueno, por la cantidad, ¿no? Pero sí te iba a preguntar eso de los edulcorantes porque luego también están muy satanizados. Entonces también supongo que alguien que tiene diabetes o que se quiere cuidar o que tiene dice, bueno, ¿y qué pasa si entonces en vez de azúcar le meto edulcorantes, ¿no? Y pues Ujú. esto es importante lo que mencionas. Creo que Pues está bastante estaríamos bien. cambiando una droga por la otra, ¿no? Entonces, Sí. o Sí, sí, sí. sea, sí, metabólicamente hablando, tal vez no tenga menos impacto un edulcorante, pero tampoco es lo más sano. O sea, Ujú. más bien o sea, nuestras papilas gustativas están muy atrofiadas, o sea, muy atrofiadas por los sabores dulces, los sabores salados, etcétera, ¿no? Por Sí, justamente toda esta industria de alimentos. Pero también, mágicamente, también son muy entrenables. Entonces, en cuanto dejes de estimularlas tanto, también se regeneran y entonces puedes apreciar el sabor natural de los alimentos sin necesidad de estarle metiendo edulcorantes ni azúcar. O sea, es darle chance, o sea, darle chance a tu boca, a tu lengua de experimentar estos sabores sin la necesidad de agregar edulcorantes, ¿no? Y y ya pero tampoco digo, como te decía, no son prohibidos, no es que sean prohibidos, pero tampoco hay que abusar de ellos. O sea, no es necesario que todos tus productos que compres en el súper tengan que ser light ni tengan que tener edulcorantes para poder consumirlos. O sea, no es estrictamente necesario, pero más bien dale chance a tus sentidos de reajustarse, ¿no? sí, 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 sí.
Es un buen consejo porque sí también, puedes caer como en el exceso, ¿no? Lo que decías, o sea, un exceso de edulcorantes también te puede como generar otro tipo de problemas a nivel Ujú. gastrointestinal. Y justo no es como de que, bueno, voy a echar mi café con Splenda, no pasa nada, pero es que si es la Splenda y al rato es la Coca y al rato es Ajá, sí, el sí, sí. agua y al rato es Sí, obviamente aquí hablamos específicamente todo, de agregar el sobrecito, de agregar la cucharadita, pero si sí. consumimos otros alimentos que son endulzados con edulcorantes, pues no solo es el edulcorante, es toda la gama de químicos que existe en una Coca-Cola de dieta, ¿no? Entonces, Ujú. pues es lo que decía, o sea, vas a cambiar una droga por otra y el efecto gastrointestinal a nivel microbiota, sentidos, etcétera, va a seguir siendo el mismo. Entonces, no estás aprendiendo a comer, estás aprendiendo a suplir. O muy bien. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con con esa con esa percepción. Bueno, es un hecho, ¿no? De hecho. Sí, sí, sí. No, no, no todo Bueno, tiene que ser light. no todo tiene que ser como decíamos en otros podcasts, pues todo es cuestión de un balance, ¿no? Y de no satanizar y, pues, ir ahí también, pues, asistiendo con un profesional. Si tienes la Sí, posibilidad de hacerlo, pues, sí, claro, si tienes la posibilidad de hacerlo. para que vayas como también educándote en ese sentido, ¿no? Es simplemente como todo en la vida, tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Nadie te va a Sí. enseñar a cómo comer. Muchas veces comer justo es una necesidad básica, pero que puede ser resuelta con lo primero que te encuentras, y no siempre lo primero que te encuentras para comer es lo más indicado, ¿no? Lo más indicado, sí. ¿Tú qué recomiendas así? Ya, bueno, ya viendo todos esos tipos de alimentos, cuáles sí se pueden, bueno, cuáles podríamos meterlos en mayor cantidad en una dieta, cuáles no tanto y cuáles mejor no. ¿Tú qué les recomiendas ya a tus pacientes con diabetes? ¿Cómo les armas estos planes de alimentación? Porque también supongo como nutrióloga, pues esto te significa un reto importante en el sentido de que pues también tienes que escoger pues de grupos de alimentos muy específicos, ¿no? Aunque ya dices que está muy abierto y que no hay una Ujú. restricción, Sí, más bien ahí pero ya supongo que las cantidades las manejas diferente y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces y qué recomiendas más? ¿Qué alimentos les recomiendas más a tus pacientes? pues, por ejemplo, sí o sea, dentro de los programas, dependiendo evidentemente de cada uno, de sus horarios, gustos, etcétera, y preferencias, Ujú, creo que la base es que sí armamos algún programa en donde al menos haya 4 tiempos de comida, ¿no? 3 principales, desayuno, comida y cena, y un snack, o una colación, como le quieran llamar. Porque sí recomiendo una colación, porque justamente necesitamos sostener el flujo de energía a través del día para que no haya picos de glucosa e insulina. Además de que como el síntoma principal es que tienen todo el tiempo hambre, cuando todavía no encontramos el equilibrio entre el medicamento y el tratamiento, entonces los ujú, snacks pues nos ayudan mucho a contrarrestar esta hambre constante que hay, ¿no? Y lo básico es poder mantener también el volumen de proteína adecuado para ese paciente. Se calcula por kilogramo de peso, entonces, pues dependiendo cuánto pese, es lo que se recomienda de proteína. ¿Por qué? Porque también la proteína nos da un perfil de saciedad más alto. Entonces, buen control de proteína también para mantener tejido muscular, masa muscular. Y de ahí, ya que tengo bien como estructurada cuánto es de proteína, el resto de calorías que necesito lo divido ya en los carbohidratos y en las grasas y así, ¿no? ujú. Y también dependiendo del paciente, por ejemplo, si le gusta la tortilla, pues le pongo tortilla, no hay problema. Si le gusta más el arroz, pues le pongo arroz, etcétera, ¿no? Pero la base de cualquier plato de desayuno, comida y cena es que tenga los 3 grupos de alimentos: proteína, carbohidrato y verduras. Entonces, por ejemplo, en la mañana, en un desayuno, lo básico sería, no sé, 2 huevos con una taza de verduras, las que tú quieras. Pico de gallo, nopales, calabaza, lo que tú quieras, pero al menos una taza de verduras, y a eso le agregas 2 tortillas, ejemplo. 2 o 3 tortillas, dependiendo quién, ¿no? Pero lo ideal sería como 2. Y en la comida, pues algo de proteína, que sería pollo, res, pescado, cerdo, atún, etcétera.
verduras, 1 a 2 tazas, salteadas, cocidas, asadas, en ensalada, como quieras, pero verduras. Y el tercero, que será tu carbohidrato. Arroz, frijol, pasta, tortilla, lo que tú quieras de entre esos carbohidratos. Y la cena igual, proteína, queso, 2 tortillas y champiñones. Entonces unas quesadillas con champiñones. Entonces tienes en las 3 bases, en las 3 comidas, tienes esos 3 alimentos base, proteína, verduras y carbohidratos. Tienen que existir los 3, sí o sí. En la noche los pacientes con diabetes hacen mucho esta técnica creyendo que funciona, que es cenar, sí, pero cenar o no cenar o cenar muy poquito. Pero eso lo único que provoca es que durante la noche tus niveles de glucosa estén muy bajos y al intentar tu cuerpo compensar esa hipoglucemia, aumente la glucosa porque la saca del músculo. Entonces se llama glucogénesis y al momento de sacarla del músculo es una molécula más grande, entonces al partir esa molécula más grande que es el glucógeno, tus niveles de glucosa en la mañana se disparan. Entonces muchos pacientes dicen, pero ¿cómo? Si no comí, ¿por qué se me disparan los niveles de glucosa? Pues por no comer. Entonces tienen que cenar. Pacientes con diabetes que me escuchen, tienen que cenar. Y cenar completo, no cenar una gelatina, no cenar un té, o sea, tienen que comer completo. Entonces, lo básico son esas 3 comidas principales y ya de ahí agregamos 1 o 2 snacks. En estos snacks es en donde metemos la fruta. Entonces, en la mañana puede ser 1 taza de papaya y si esa papaya pues lo podemos optimizar, podemos agregarle yogurt y agregarle nueces. Entonces tienes un snack bastante completo, bastante saciable y que nos ayuda a mantener glucosa estable, ¿no? Y en el snack de la tarde, pues también puedes meter igual ahí una porción de fruta, no sé, una naranja y le puedes poner tajín, ejemplo, tajín que no tiene azúcar, tajín y unos cacahuates, ¿no? Entonces ya también tienes fruta y grasa. O puedes ponerle ahí unas aceitunas, unos cuadritos de queso, y las aceitunas pues son grasas saludables. Entonces como que solamente tenemos que combinar esos alimentos y para que tu glucosa se mantenga estable, tu hambre también se sostenga mejor, o sea, no significa que si te da hambre esté mal, pero me refiero que si te da hambre, pues hay que comer, o sea, no hay que tapar esa hambre tomando agua, o sea, o tomando té o comiendo palitos de jícama, o sea, hay que comer. Okey. No hubiera pensado justo eso y tiene sentido, no lo había pensado, eso de la noche me sorprendió mucho. Y esto del agua, yo creo que es muy común, ¿no? Que Ujú. te la pasas tomando agua Para tapar no el hambre, para ¿no? tapar el hambre. Sí, 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 sí. sí. Digo, en pacientes con diabetes, cuando hay una hipoglucemia Mm, que se dispara mucho, pues lo ideal es que, pues, digo, perdón, cuando haya una hiperglicemia, que es el azúcar muy alta, entonces en pacientes ya. con diabetes, pues lo ideal es que lo sentemos, que se tranquilice, que dependiendo si utiliza o no insulina, pues tal vez 1 o 2 unidades de insulina en ese momento, pero lo ideal es que nos esperemos, que se relaje y tome agua. Entonces, ahí sí, el consumo de agua nos puede ayudar a estabilizar Ah, los niveles ah, de glucosa, pero sí, eso es diferente a tomar agua para tapar el hambre. sí, sí, sí. Sí, que es como muy común, ¿no? Esta frase como de bueno, no frase, pero este pensamiento, y también lo comentabas al principio del podcast, ¿no? Como de ya tengo esto y ahora moriré de hambre, ¿no? Y Ujú. también Sí, como sí. que mi comida va a ser aburrida y, pues, creo que con lo que nos explicaste ahorita, pues, no es para nada así, ¿no? Solo es No. justamente ir con las personas correctas a, pues, que hacer un plan de alimentación que te ayude a controlar, pues, esta enfermedad, ¿no? Ujú. Entonces, está muy bien, está muy bien. Pues, no sé, no sé si quieras dejar aquí tu consultorio, gente que le guste, que quiera ir a consulta, no que tenga diabetes necesariamente, o sea, te No que tenga especializas en diabetes. diabetes, pero también, la gente que quiera llevar una alimentación más saludable, no sé, tus redes, ¿dónde están? ¿Dónde te Pues encuentran?
me encuentran en Instagram principalmente. No subo a veces tantas cosas porque pues no me da la vida, pero ahí estoy. Ujú, En NutriSharks, así lo encuentran en Instagram, en Facebook también. Y ahí también está mi número, mi contacto para que puedan escribirme y sacar una cita. ujú, Manejo cita en línea y en presencial enfrente del Hospital Ángeles. Entonces, ahí en Colonia Ensueño. Y, ¿qué más? Y sí, o sea, independientemente si tienes o no diabetes, pues claro que puedes acudir a consulta. También me especializo en enfermedades digestivas, entonces pues también por si ujú. tienes Próximo gas- podcast. gastritis, colitis, etcétera, pues también ahí yo te puedo apoyar. También pacientes con síndrome de ovario poliquístico, igual, Perfecto. ¿vale? Pues ahí se vienen podcast también de gastritis y de todas estas cosas. Si te animas por ahí, Sí, ya sí, sabes que claro que este es tu espacio. Pues ya saben, gente, vayan ahí a consulta. Yo he ido, sí. ya dejé de ir, ya necesito ir otra vez. Ya necesitas ir otra vez. Nada, no es cierto. Sí, sí, y sí. Pero bueno, pues, pues nada, sigan ahí a Sharon en sus redes sociales, agenden una consulta y, pues, claro, ahí estará también seguramente para responderles todas sus preguntas acerca Sí, de sí. nutrición. Y, pues nada, gente, nos despedimos, les agradecemos que hayan escuchado este podcast. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Dios Gente, en Spotify y en YouTube. Sigan todos nuestros contenidos y, pues, muchas gracias, Sharon. Nos vemos Gracias. en la siguiente, ahora sí. Nos Bye. vemos. Chao.